Historia del ejercicio físico y el deporte. Siglo XX. Política y deporte. El deporte, como manifestación cultural de gran relevancia actual, es producto de la economía y política de una sociedad concreta, desde la antigüedad hasta nuestros días. El deporte ha sido utilizado por los gobiernos como un medio eficaz para lograr prestigio político, así como para adoctrinar y alienar a los ciudadanos, desviando la atención de otros temas más importantes: fascismo y comunismo, democracias y dictaduras. Ningún sistema político ha ignorado la fuerza social de los eventos deportivos. Juegos Vaticanos. Tras una entrevista de Pierre de Coubertin con el Papa Pío X, celebrada en el Vaticano en 1905, en ese mismo año se celebraron unos Juegos Deportivos entre las asociaciones católicas, que buscaban potenciar las reivindicaciones pontificias de recuperar sus territorios, lo cual no consiguió del recién creado Estado italiano. Juegos Interaliados. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, los países aliados disputaron en 1919 unas competiciones deportivas entre los países ganadores de la guerra, con el nombre de Juegos Interaliados, que se disputaron en el Stade Pershing de París, que los americanos habían construido expresamente para estos Juegos, teniendo un considerable éxito y sirvieron de prueba para que el CIO volviera a organizar los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. El requisito para poder participar en estos Juegos Interaliados fue el haber llevado o llevar todavía el uniforme militar de alguna de las naciones aliadas. América venció prácticamente en todas las pruebas, aunque para ello tuvo que volver a llevar a Francia a soldados que ya había enviado a sus casas, o traer a otros que no había estado en Europa durante los 2 años en los que había intervenido en la guerra. Estados Unidos. Además, estos Juegos se convocaron con solo 2 meses de anticipación, con lo que la preparación de los deportistas fue muy apresurada. Juegos de la Commonwealth. Con motivo de la coronación del rey Jorge V en 1911, se celebraron varias competiciones deportivas con el nombre de Empire Championship, boxeo, natación, lucha y atletismo, 17 años después, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam. 1928, el capitán del equipo canadiense, Robinson, propuso la idea de celebrar unos Juegos del Imperio Británico, bajo el modelo olímpico, con sentido del humor y buena camaradería, creándose en 1930 la primera edición de los British Empire and Commonwealth Games, que se celebraron en Ontario, con 400 deportistas de 11 países, y repitiéndose cada 4 años hasta la actualidad, organizados por la British Games Federation. Juegos Macabeos. En 1929, en el Congreso Mundial Maccabi realizado en Checoslovaquia, Josef Yenkitieri trazó las líneas de un proyecto que tenía como objetivo generar la reunión de atletas judíos, tanto de Israel como de toda la diáspora. Los primeros Juegos Macabeos se celebraron en Tel Aviv en 1932 y son llamados de esta manera en honor a Yehuda Maccabi, Judas Macabeo, quien luchó contra los antiguos macedonios. Desde entonces se siguen celebrando en ese mismo país cada 4 años. Es una competición reconocida por el COI de nivel regional. Espartaquiadas, para conmemorar el 10º aniversario del movimiento deportivo soviético, se organizó del 12 al 27 de agosto de 1928 en Moscú. Grandes competiciones deportivas de 21 modalidades diferentes, que intentaban convertirse en los Juegos Olímpicos de los trabajadores frente a los burgueses del Comité Olímpico. Se denominaron así en honor al gladiador Espartaco. A partir de ese año, se decidió su organización anual por los sindicatos obreros en diversos países del Pacto de Varsovia. Olimpiada Popular de Barcelona, 1936. La Olimpiada Popular de Barcelona, prevista para celebrar del 19 al 26 de julio de 1936 y organizada por el Movimiento Deportivo Popular Catalán, con el apoyo de la Generalitat y de múltiples instituciones deportivas internacionales, tenía como objetivo devolver el verdadero espíritu olímpico bajo el signo de la paz y la solidaridad de las naciones, que en aquellos momentos estaba cuestionada por la celebración de los Juegos Olímpicos en Berlín, por parte del régimen nazi y con la conformidad del Comité Olímpico Internacional. Se inscribieron en la Olimpiada Popular de Barcelona 50 delegaciones y 6.000 deportistas, en 3 categorías, nacional, regional y local, para participar en 16 modalidades deportivas. La sublevación militar contra la República se inició en Barcelona justo unas horas antes de iniciarse el desfile inaugural de la Olimpiada Popular, frustrando su celebración. Partido de la Muerte. El 9 de agosto de 1942, se disputó un partido de fútbol en Kiev, Ucrania, ocupada por el ejército nazi, como forma de dar sensación de normalidad en la invasión y de la supremacía alemana, entre un equipo de antiguos jugadores del Dinamo de Kiev, al que denominaron Start y el Flakelf, constituido por los mejores hombres de las unidades antiaéreas alemanas de la zona. En el descanso del partido, el equipo ucraniano vencía por 3-1.
cuando entró en los vestuarios del Start un oficial de las SS, que les comunicó que si no se dejaban ganar el público podría alborotarse y podría ser peligroso para ellos. El partido finalizó con el triunfo de los ucranianos por 5-3 y según la leyenda, siendo conducidos los 17 jugadores a una colina cercana y fusilados. Sin embargo, actualmente se sabe que fueron llevados a campos de concentración donde la mayoría murió por los malos tratos y los asesinatos aleatorios, excepto 3 de ellos. Estos hechos, aunque algo novelados, se reflejan en la película Evasión o Victoria, 1981, Terrorismo Juegos Olímpicos Múnich, 1972. En septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, un comando palestino denominado Septiembre Negro secuestra y asesina a 11 atletas de Israel en la Villa Olímpica. Apartheid de Sudáfrica. La política de apartheid, separación de la población blanca y negra en Sudáfrica, promovió su aislamiento internacional, lo que afectó a su economía y la estabilidad del país. El 10 de diciembre de 1985, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprobó la Resolución 40/64G en la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, por la que, entre otras medidas, los estados acordaron impedir contactos deportivos con Sudáfrica y no permitir a ningún deportista de este país participar en competiciones deportivas internacionales. Además, se sancionaría a aquellos países que no cumplieran con estas medidas. Tras la abolición del sistema segregacionista del apartheid en Sudáfrica, 1948 a 1992, y la llegada al gobierno de Nelson Mandela en 1994, pretendió unificar y reconciliar al país mediante la selección nacional de rugby, los Springboks. Que participó en la Copa Mundial de Rugby disputada en Sudáfrica en 1995, lo cual consiguió con la colaboración del capitán del equipo, François Pienaar, llevando los entrenamientos del equipo a comunidades negras y ganando la competición frente a los All Blacks de Nueva Zelanda por 15-12 en la prórroga. En 2000 se reflejaron estos hechos en la película Invictus. 2009, los Juegos de la Amistad fueron una competición organizada por la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, durante el verano de 1984, como alternativa para los deportistas que no acudieron a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984, a los que se unieron otros países que sí estuvieron en los Juegos Olímpicos, con un total de 2.300 deportistas de 48 países. Las competiciones tuvieron lugar en 9 países diferentes y la ceremonia inaugural tuvo lugar en el estadio Lenin de Moscú. Woodville Games, 1986, Juegos de la Buena Voluntad. Robert Edward Turner, magnate de los medios de comunicación y propietario de la cadena de televisión CNN, fue el patrocinador y fundador de los Goodwill Games, Juegos de la Amistad soviético-norteamericanos, que se celebraron por primera vez en Moscú en 1986, desarrollándose 4 ediciones posteriores en Seattle, Washington, 1990, San Petersburgo, 1994, New York, 1998, y los últimos se celebraron en Brisbane, Australia, 2001. También se llegó a celebrar una edición de Juegos de Invierno en Lake Placid, New York, en el 2000. A estos juegos solo se podía asistir por invitación de la organización. Aunque de naturaleza comercial, estos juegos no tuvieron éxito financiero y Turner Broadcasting sufrió pérdidas millonarias por su apoyo al evento, a pesar de batirse varios récords mundiales. La patada de Boban, Guerra de Croacia, 1991 a 1995, fue un hecho de violencia étnica, sucedido el 13 de mayo de 1990. En el estadio de fútbol Maksimir de la ciudad de Zagreb, Croacia, que enfrentó a los equipos del Dinamo de Zagreb, Croacia, y el Estrella Roja, Serbia, a pocas semanas de celebrarse las primeras elecciones, que acabaron con el triunfo de la Unión Democrática Croata, HDZ, de Franjo Tuđman, primer presidente croata, y con la disolución de la antigua Yugoslavia. Los seguidores de ambos equipos convirtieron los alborotos en reivindicaciones mucho más que deportivas y dejaron 70 personas heridas de apuñalamientos o por gases lacrimógenos. Muchos de los policías eran serbios enviados especialmente dispuestos a reprimir a los hinchas croatas, por lo que cuando el jugador Zvonimir Boban, capitán del Dinamo, vio cómo atacaban a un seguidor croata, lanzó una patada voladora al oficial de policía. Los seguidores salieron en su defensa, siendo considerado este jugador como un símbolo de la resistencia en Croacia. Este alboroto fue considerado como la antesala de la Guerra Croata de Independencia que comenzaría en marzo del año siguiente, 1991 a 1995, finalizando con 25.000 muertos.